El cristal de la copa tintineó contra el anillo de boda cuando Jonathan la levantó, y él sintió una punzada de algo que rápidamente ahogó en champán. A su lado, Camille reía de esa manera que le hacía inflar el pecho, sus ojos brillando bajo los candelabros monumentales del Palais Garnier. Ella estaba deslumbrante con aquel vestido rojo que él había elegido personalmente, la tela abrazando cada curva como una promesa cumplida. Y era exactamente eso lo que aquella noche representaba, la promesa de una vida que él siempre supo merecer. París lo recibía como un viejo amante reconciliado. Las luces doradas del salón de gala se reflejaban en las paredes ornamentadas con láminas de oro genuino, y Jonathan sentía que finalmente estaba donde pertenecía, no más en la asfixiante monotonía de su oficina en Boston, no más en las cenas protocolares con Charlotte y sus colegas diplomáticos que lo trataban como un accesorio necesario, pero poco interesante. Aquí, al lado de Camille, él era quien siempre quiso ser, un hombre de mundo, refinado, deseado. Camille le tocó el brazo con aquella familiaridad íntima que Charlotte había perdido hacía años. O tal vez nunca la había tenido. Charlotte siempre fue tan contenida, tan estadounidense en su practicidad, incluso después de todos los años trabajando en relaciones internacionales. Ella nunca entendió el significado de pertenecer verdaderamente a un lugar como ese. «Mon chéri», Camille susurró, inclinándose más cerca, su perfume de jazmín envolviéndolo como una cortina de seda. «El ministro Dubois está mirando hacia acá. Te dije que conocerlo sería importante». Jonathan se arregló la corbata, una sonrisa de satisfacción asomando en sus labios. Camille tenía conexiones que Charlotte jamás conseguiría, incluso con toda su pompa diplomática. Conexiones reales, con personas que importaban en el círculo social parisino. A través de Camille, él había sido invitado al baile anual de artes y cultura, un evento tan exclusivo que incluso los embajadores tenían dificultades para conseguir invitaciones. «¿Crees que debo saludarlo?», Jonathan preguntó, sintiéndose de repente como un adolescente buscando aprobación. Camille rió, aquella risa musical que reservaba para cuando encontraba algo encantadoramente ingenuo. «Deja que él venga a nosotros, querido. Estás conmigo, ¿no es así? Eso ya es suficiente presentación». Y tenía razón. Mientras circulaban por el salón, Jonathan notó las miradas que los seguían. Camille saludaba a conocidos en francés fluido, su voz deslizándose por las consonantes nasales y las vocales líquidas con la facilidad de quien había nacido para ello. Ella había crecido en Montmartre, hija de un galerista y de una profesora de literatura en la Sorbona. Conocía París como Jonathan, conocía las rutas de metro de Boston, cada calle, cada historia, cada secreto. «Camille, ma chérie». Una mujer elegante de cabellos plateados se acercó, besando ambas mejillas de su acompañante. Ellas conversaron rápidamente en francés, demasiado rápido para que Jonathan la siguiera completamente, aunque captó fragmentos sobre una exposición y alguien llamado Philippe, que aparentemente había causado un escándalo delicioso. Jonathan sonrió y asintió educadamente, sintiéndose simultáneamente parte de aquel mundo y observador de él. Pero no importaba. Estar allí, con Camille radiante a su lado, valía cada momento de incomodidad lingüística. «Jonathan, mon amour». Camille volvió su atención hacia él después de que la mujer se alejara. «Madame Rousseau estaba diciendo que tienes exactamente el tipo de rostro que Monet habría adorado pintar. Los ángulos, ¿sabes? Muy americano, pero de una forma interesante». Sabía que ella estaba embelleciendo la conversación, pero no le importó. Le gustaba cómo Camille lo hacía sentir especial, deseable, visto. Charlotte había dejado de verlo hacía mucho tiempo. Siempre estaba demasiado ocupada con sus reuniones interminables, sus informes, sus cenas de trabajo que se prolongaban hasta la madrugada.
¿Cuándo fue la última vez que lo miró de la manera en que Camille lo miraba ahora? El salón comenzó a llenarse más, y una pequeña orquesta tomó posición en un rincón elevado. Las primeras notas de Debussy flotaron por el aire, y Jonathan sintió que estaba viviendo dentro de una película, de esas que solía ver solo en su apartamento de soltero, soñando con una vida exactamente como esa. ¿Estás feliz?, preguntó Camille, sus dedos entrelazándose con los suyos. Más de lo que imaginé que fuera posible, respondió él. Y era verdad. En aquel momento, con el champán calentando su sangre y Camille perfumada a su lado, Charlotte parecía pertenecer a una vida diferente, distante, casi irreal. Ella estaba en Boston, probablemente trabajando hasta tarde de nuevo, sin siquiera notar su ausencia. Él había dicho que era una conferencia de negocios en Londres. Ella apenas levantó los ojos de la computadora cuando él salió. Un movimiento cerca de la entrada principal causó un murmullo en la multitud. Jonathan notó cabezas girando, conversaciones siendo interrumpidas. La orquesta siguió tocando, pero algo en el aire cambió, como si el propio salón contuviera la respiración. ¿Qué está pasando?, preguntó Jonathan, tratando de ver más allá de las espaldas de la gente. Camille se estiró graciosamente de puntillas, su vestido rojo ondeando. Parece que ha llegado alguien importante. ¿Quizás la nueva embajadora estadounidense? Oí decir que haría una aparición esta noche. El estómago de Jonathan se le hizo un nudo extraño, una sensación premonitoria que no podía explicar. ¿La embajadora estadounidense? Sí, hay toda una historia sobre ella. Aparentemente, vivió en Francia cuando era joven. Es completamente fluida en francés. Tiene conexiones extraordinarias tanto en Washington como en París. Un verdadero puente cultural, o eso dicen. Camille tomó otra copa de champán de una bandeja que pasaba. El presidente francés personalmente la elogió la semana pasada. Bastante impresionante para una estadounidense, ¿no crees? Jonathan apenas escuchó las últimas palabras. Su corazón comenzó a latir de forma irregular, y de repente sintió que el champán se le revolvía en el estómago. No podía ser. Charlotte estaba en Boston. Estaba seguro. Ni siquiera mencionó venir a París. Habría dicho algo, ¿no es así? Pero incluso mientras intentaba convencerse, una parte de él lo sabía. Lo sabía por la forma en que la multitud se abría, reverente. Lo sabía por la calidad del silencio que se instalaba, un silencio de admiración genuina. Lo sabía por la súbita opresión en su pecho, como si algo precioso estuviera a punto de romperse irrevocablemente. La multitud se separó como cortinas que se abren, y allí estaba ella. Charlotte estaba radiante con un vestido azul medianoche que él nunca había visto, el tipo de vestido que probablemente costaba más que su alquiler mensual. No, de él. El apartamento era de ella, recordó con una punzada amarga. Todo siempre había sido de ella, en realidad. Su pelo rubio estaba recogido en un elegante moño que exponía la graciosa línea de su cuello, donde un collar de diamantes capturaba y refractaba la luz de los candelabros. Parecía pertenecer a aquel lugar de una manera que Jonathan nunca lograría, sin importar cuánto tiempo pasara al lado de Camille. Y ella estaba sonriendo. No para él. Todavía no lo había visto. Charlotte sonreía al ministro Dubois, quien la saludaba con el tipo de deferencia que Jonathan había soñado recibir toda la noche. Ella respondió en francés, e incluso a la distancia, Jonathan podía oír la fluidez perfecta, sin acento, más natural incluso que la de Camille. «Dios mío», susurró Camille a su lado, «es ella». Jonathan no pudo responder. Simplemente observó, mientras su esposa, la mujer que él pensaba conocer, la mujer que se había convencido de que estaba demasiado ocupada para notarlo, dominaba todo el salón con su mera presencia. Y por primera vez en meses,
Jonathan sintió algo más allá de la autocompasión y el deseo de huir. Sintió miedo. El cuerpo de Jonathan reaccionó antes de que su mente pudiera procesar completamente la situación. Un calor subió por su cuello, tiñendo sus mejillas de rojo, mientras observaba a Charlotte saludar al embajador alemán con genuina familiaridad, tocando ligeramente su brazo mientras compartía algo que los hizo reír. Esa risa de él era genuina, no la cortesía forzada que Jonathan estaba acostumbrado a ver en eventos diplomáticos. Charlotte tenía ese efecto en la gente. Recordó con una punzada de algo que se parecía peligrosamente al arrepentimiento. Camille todavía sostenía su brazo, pero ahora la presión de sus dedos era diferente. Ya no posesiva y segura, sino vacilante, casi insegura. Jonathan arriesgó una mirada en su dirección y vio que ella también observaba a Charlotte, pero con una expresión que nunca antes había visto. Era como si Camille estuviera calculando algo, reevaluando ecuaciones que antes parecían simples. ¿Conoces a la embajadora? La voz de Camille había perdido esa cualidad musical, sonando más plana, más cautelosa. Jonathan abrió la boca, pero ningún sonido salió inicialmente. ¿Cómo explicar? ¿Cómo decir que aquella mujer magnética que comandaba la atención de todos en el salón era su esposa? La misma mujer que él había dejado en Boston, convencido de que era demasiado monótona, demasiado predecible, demasiado estadounidense para este mundo de sofisticación europea. «Yo», comenzó él, pero fue interrumpido. Charlotte se había girado ligeramente, su mirada barriendo el salón con la práctica de alguien habituado a evaluar multitudes. Por un momento infinitesimal, sus ojos se encontraron con los suyos. Jonathan sintió su estómago encogerse. Esperaba ira, esperaba asombro, esperaba cualquier cosa más allá de lo que realmente vio. Nada. Los ojos de Charlotte se deslizaron sobre él como si él fuera solo un rostro desconocido más en la multitud, antes de fijarse en un grupo de dignatarios franceses que se acercaban a ella con las copas en alto. La indiferencia dolió más que cualquier confrontación. «Mesdames et messieurs», la voz amplificada del maestro de ceremonias resonó por el salón, silenciando las conversaciones. Es con gran honor que recibimos esta noche a Madame Charlotte Whitmore, recién nombrada embajadora cultural de los Estados Unidos en Francia. El apellido de él. Ella todavía usaba el apellido de él. Jonathan no sabía si eso hacía que todo fuera mejor o infinitamente peor. Madame Whitmore vivió en Lyon durante su juventud. Continuó el maestro de ceremonias en un francés impecable, donde desarrolló no solo fluidez en nuestra lengua, sino una profunda comprensión de nuestra cultura, nuestra historia, nuestra alma. Es autora de 3 libros sobre relaciones culturales franco-estadounidenses, consultora de 2 presidentes estadounidenses sobre asuntos francófonos y una verdadera hija adoptiva de París. Cada palabra era como un golpe en el estómago de Jonathan. ¿Cómo no lo sabía? ¿Cómo había vivido con aquella mujer por 5 años y no tenía idea de la magnitud de sus logros? Pero él sabía la respuesta, una verdad amarga que se le instalaba en la garganta como vidrio molido. Él nunca había preguntado. Nunca se había interesado lo suficiente como para ir más allá de las conversaciones superficiales sobre su día, siempre esperando ansiosamente su turno para hablar sobre sus propios problemas, sus propias frustraciones. Charlotte subió al pequeño estrado armado para el discurso de bienvenida. Bajo las luces parecía casi etérea, pero había también una solidez en ella, una presencia que llenaba el espacio de una manera que Jonathan nunca lograría. Comenzó a hablar en francés, su voz clara y melodiosa, sin notas, sin vacilación. «Es un honor extraordinario estar aquí esta noche», ella dijo, y Jonathan percibió que entendía cada palabra perfectamente,
incluso a través de la niebla de pánico en su mente. París siempre ha sido mi segundo hogar, el lugar donde aprendí que los puentes entre culturas no se construyen solo con palabras, sino con comprensión genuina, respeto mutuo y la disposición de ver más allá de nuestras propias perspectivas limitadas. Esa última frase parecía dirigida directamente a él, aunque Charlotte todavía no lo había mirado de nuevo. A su lado, Camille se movió incómodamente. «Jonathan, no me siento muy bien. Quizás deberíamos». Pero él apenas la escuchó. Estaba atrapado en la visión de Charlotte, gesticulando con gracia, mientras contaba una anécdota sobre su primera visita al Louvre a los 17 años, cuando se perdió por 3 horas en las galerías egipcias y fue encontrada por un amable guardia que compartió su almuerzo con ella mientras le explicaba la mitología detrás de cada artefacto. La audiencia rió en los momentos justos, suspiró en los momentos apropiados, completamente hechizada. ¿Ella siempre fue así?, Jonathan se preguntó. ¿O simplemente nunca prestó la suficiente atención para notarlo? Los recuerdos comenzaron a invadir su mente, no invitados e incómodos. Charlotte, intentando compartir historias sobre su trabajo durante la cena, solo para ser interrumpida por él quejándose de su jefe. Charlotte, sugiriendo que vieran un documental sobre arte francés, y él insistiendo en un partido de fútbol. Charlotte, mencionando casualmente que tenía una reunión importante con el Departamento de Estado, y él apenas asintiendo distraídamente mientras revisaba su teléfono. ¿Cuándo fue que dejó de verla como una persona y comenzó a verla solo como un obstáculo para la vida que creía merecer? Charlotte concluyó su discurso con una cita de Víctor Hugo sobre la importancia de construir puentes en lugar de muros, y el salón estalló en aplausos. Bajó del escenario con gracia, inmediatamente rodeada por un grupo de personas que se disputaban su atención. El ministro Dubois, a quien Camille había señalado anteriormente como una conexión tan importante, estaba ahora absorto en una conversación con Charlotte, asintiendo animadamente mientras hablaba. «Necesitamos irnos», dijo Camille de nuevo, su voz más insistente ahora. Su mano tiraba de su brazo con una urgencia apenas disimulada. Jonathan finalmente la miró, realmente la miró, y vio algo que no esperaba. Camille parecía más pequeña de alguna manera, menos luminosa. El vestido rojo que había parecido tan deslumbrante media hora atrás, ahora parecía solo rojo, solo un vestido. Sus ojos, que él encontraba tan fascinantes, evitaban los suyos. Estaba avergonzada, se dio cuenta. Avergonzada de estar allí con un hombre casado, avergonzada de ser la otra mujer, avergonzada de ser de repente insignificante en una sala donde antes se había sentido reina. O quizás esa vergüenza era solo suya, proyectada en ella. «Camille, yo», comenzó él, pero no tenía idea de cómo terminar esa frase. Las disculpas parecían inadecuadas, las explicaciones imposibles. Un nuevo movimiento en la multitud llamó su atención. Charlotte se movía por el salón, deteniéndose para saludar a grupos de personas. Hablaba italiano con una pareja de Milán, alemán con un industrial de Frankfurt y volvía al francés con la facilidad de alguien cambiando de canal de televisión. En cada interacción estaba genuinamente comprometida, haciendo preguntas, riendo de chistes, tocando brazos suavemente para enfatizar puntos, y se acercaba a ellos. El pánico helado que Jonathan había sentido antes se transformó en algo más cálido, más asfixiante. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Camille podía oírlo. Parte de él quería correr, escapar antes de que el inevitable enfrentamiento ocurriera. Pero otra parte, una parte que no sabía que existía hasta ese momento, quería quedarse. Quería que Charlotte lo mirara, realmente lo mirara, aunque solo fuera para expresar la ira que él merecía. «Jonathan». La voz de Camille era urgente ahora, casi desesperada. «Ella está viniendo hacia acá.
Necesitamos irnos ahora. Pero era tarde demasiado. Charlotte estaba a solo unos metros de distancia, conversando con una anciana de cabellos blancos que usaba más joyas de las que Jonathan creía físicamente posible. Y entonces, como si sintiera el peso de su mirada, Charlotte giró la cabeza. Esta vez, no desvió la mirada. Sus ojos se encontraron a través del espacio que los separaba, y Jonathan vio todo en aquella mirada. Vio reconocimiento, sí, pero también algo más profundo y más doloroso. Vio decepción, pero no sorpresa. Vio tristeza, pero también algo que se parecía terriblemente al alivio. Como si Charlotte hubiera estado esperando este momento, quizás incluso deseándolo, para poder finalmente tener permiso para seguir adelante. Charlotte inclinó ligeramente la cabeza, un gesto tan pequeño que cualquier observador casual no lo habría notado. No fue un saludo, fue un reconocimiento, un punto final silencioso en una conversación que nunca tuvieron realmente. Y entonces ella giró, le ofreció el brazo a la anciana y continuó su avance por el salón, dejando a Jonathan congelado en el lugar, con una copa de champán tibia en una mano y los restos de su arrogancia en la otra. La mano de Camille se deslizó del brazo de Jonathan y él sintió el frío súbito de aquel espacio vacío como si hubiera perdido algo esencial. Alrededor de ellos, el salón continuaba en su ritmo de celebración, champán fluyendo, conversaciones entrelazándose en múltiples idiomas, la orquesta iniciando un vals de Ravel. Pero para Jonathan, todo se había vuelto distante, borroso, como si él estuviera sumergido en agua turbia, mientras el resto del mundo existía en una dimensión diferente. Charlotte había desaparecido entre la multitud de nuevo, absorbida por un círculo de admiradores que competían por su atención. Él podía ocasionalmente captar destellos de aquel vestido azul medianoche, moviéndose con gracia entre los grupos, siempre en el centro, siempre radiante. Como una estrella en su propio sistema solar, pensó amargamente, mientras que él se había convertido en solo otro pedazo de escombros flotando en la oscuridad. «Me mentiste». La voz de Camille cortó sus pensamientos. No era una acusación a gritos, sino una afirmación plana, desprovista de la música que generalmente caracterizaba su habla. «Dijiste que tu esposa era una burócrata aburrida en Boston. Dijiste que apenas hablaba francés, que no entendía Europa, que ella era monótona», completó Jonathan, la palabra saliendo como cenizas de su boca. «Dije que era monótona». Camille dio una risa corta y sin humor. La mujer más fascinante de este salón. La persona a la que todos quieren conocer, con quien todos quieren hablar. ¿Esa es tu esposa monótona? Jonathan finalmente la miró directamente. Bajo el maquillaje cuidadosamente aplicado, él podía ver líneas de tensión alrededor de los ojos de Camille. Ella parecía más vieja de repente, o quizás él solo la estuviera viendo claramente por primera vez. Camille era hermosa, sí, sofisticada, sí, pero había una dureza en sus facciones que él nunca antes había notado. Una frialdad calculadora que siempre había estado allí. Se dio cuenta. Él simplemente había elegido no ver. «No lo sabía», dijo, y sonó patético incluso para sus propios oídos. «No sabía que ella era así. ¿O nunca prestaste la suficiente atención para descubrirlo?» Camille se ajustó el tirante de su vestido rojo con dedos que temblaban ligeramente. «¿Sabes lo que creo, Jonathan? Creo que sabías exactamente quién era ella. Solo necesitabas creer que ella era menos que tú para justificar lo que estabas haciendo». La verdad de aquellas palabras lo golpeó como un puñetazo físico. Jonathan sintió que sus rodillas flaqueaban y tuvo que sujetarse a una columna ornamentada cercana para mantener el equilibrio. La superficie fría del mármol contra su palma era la única cosa que parecía real en aquel momento. «Camille, yo. No».
Ella levantó la mano, deteniéndolo. No necesitas decir nada. Yo también me mentí a mí misma, ¿no es así? Dije que eras especial, que nosotros éramos especiales. Pero al mirarla a ella, al mirar la forma en que la miras, incluso ahora, incluso después de todo. Camille movió la cabeza, y Jonathan vio algo que se parecía peligrosamente a la lástima en sus ojos. Nunca me miraste de esa manera. ¿De qué estás hablando? ¿De qué manera? Como si ella fuera el sol, y tú finalmente entendieras que habías estado viviendo en la oscuridad toda tu vida. Antes de que Jonathan pudiera responder, antes de que pudiera procesar aquella observación, un hombre alto de traje impecable se acercó. Él tenía esa confianza casual que venía con dinero antiguo y educación en las mejores escuelas europeas. Sus ojos se deslizaron sobre Jonathan con desinterés antes de fijarse en Camille. «Camille, ma belle», él dijo, besando ambas mejillas. «¿Cuánto tiempo? ¿Oí decir que estás trabajando en la galería de tu padre ahora?» Jonathan observó, invisible, mientras Camille se transformaba instantáneamente, aquella luminosidad regresando a su rostro como una máscara cuidadosamente colocada. Habló con el hombre en francés rápido, riendo en los momentos apropiados, tocando su brazo con familiaridad estudiada. Y Jonathan entendió, con una claridad que dolía, que él era reemplazable. Siempre lo había sido. Para Camille, él era solo un hombre casado aburrido buscando validación, y ella había interpretado el papel que él necesitaba porque era conveniente, porque era divertido, porque París estaba lleno de hombres exactamente como él. Se alejó sin que Camille lo notara, o quizás ella lo notó y simplemente no le importó. La distinción parecía irrelevante ahora. Jonathan deambuló por el perímetro del salón, manteniéndose en las sombras entre las columnas, evitando el centro donde Charlotte aún brillaba. Tomó otra copa de champán, aunque la bebida ya no tenía sabor, solo una acidez amarga que coincidía con el nudo en su estómago. Un grupo cercano conversaba en inglés, y Jonathan involuntariamente sintonizó su conversación. «La embajadora Whitmore es extraordinaria, ¿no es así?». Una mujer de vestido verde esmeralda decía. «La escuché hablar en el evento del Museo de Orsay el mes pasado, completamente brillante en su análisis de la influencia impresionista en la cultura estadounidense contemporánea. Y tan humilde», añadió su compañero, un hombre mayor con un acento británico distintivo. «Pasó 20 minutos conversando conmigo sobre mi investigación sobre Monet, haciendo preguntas genuinamente perspicaces. Puedes darte cuenta de que realmente le importa, que no es solo diplomacia superficial». «Oí decir que está escribiendo un cuarto libro», la mujer continuó, «sobre la experiencia de expatriados estadounidenses en París durante el periodo de entreguerras. Aparentemente, descubrió correspondencias inéditas de Gertrude Stein en un archivo en Lyon. Cada palabra era otra capa de revelación, otro indicador de cuán completamente Jonathan había fallado en conocer a la mujer con quien compartía una vida. Charlotte no era solo competente en su trabajo, era excepcional, reconocida, respetada. Y él había reducido todo eso a trabajo de oficina aburrido, en su mente. Porque era más fácil que reconocer que ella había construido algo significativo, mientras él estaba atrapado en mediocridad autoimpuesta. Un movimiento repentino cerca de la entrada principal llamó la atención de todos. Un hombre alto y distinguido había llegado, acompañado por discretos guardias de seguridad. El murmullo aumentó inmediatamente. «Es el primer ministro», alguien susurró reverentemente. «Rara vez asiste a eventos sociales». Jonathan observó, estupefacto, cómo el primer ministro barrió el salón con la mirada antes de fijarla directamente en Charlotte. Una sonrisa genuina iluminó su rostro generalmente serio, y caminó directamente hacia ella,
ignorando a los otros dignatarios que intentaban llamar su atención. Charlotte se giró cuando alguien le tocó el hombro, y su rostro se iluminó con genuino placer. Ella y el primer ministro se saludaron como viejos amigos, no con la formalidad que sus respectivos cargos normalmente exigirían. Conversaron animadamente en francés, y Jonathan podía ver a Charlotte gesticulando expresivamente mientras contaba alguna historia que hacía reír abiertamente al hombre más poderoso de Francia. Se conocieron cuando ella estaba investigando su segundo libro. Una voz dijo al lado de Jonathan. Él se giró para encontrar a una anciana, la misma que Charlotte había escoltado por el salón anteriormente. Sus ojos eran agudos y perspicaces, evaluándolo con una precisión que le hizo querer encogerse. Monsieur Beaumont era solo un senador provincial en aquel entonces. Charlotte lo entrevistó sobre iniciativas culturales en Lyon, y mantuvieron correspondencia desde entonces. Cuando él se convirtió en primer ministro, ella fue una de las primeras personas que él llamó para consultoría sobre cómo fortalecer los lazos culturales franco-estadounidenses. No lo sabía, murmuró Jonathan, porque no había nada más que decir. Claro que no lo sabía. La anciana dijo, no cruelmente, sino con una franqueza que de alguna manera dolía más. Hombres como usted rara vez lo saben. Están tan ocupados construyendo narrativas sobre cómo sus esposas los decepcionan que nunca se detienen a ver quiénes son realmente. Jonathan la miró fijamente. Usted no me conoce. No sabe nada de mí. La anciana dio una sonrisa pequeña y triste. Querido muchacho, conozco exactamente su tipo. Mi propio marido fue uno de ustedes, hace muchos años. Él también tuvo sus Camiles, sus excusas, sus justificaciones. Y él también tuvo aquel momento, en un salón no muy diferente de este, cuando finalmente vio lo que había descartado. Ella hizo una pausa, sus ojos fijándose en Charlotte y el primer ministro. La diferencia es que él se dio cuenta a tiempo de hacer las paces. Tengo la sensación de que usted no tendrá la misma suerte. Antes de que Jonathan pudiera responder, la orquesta aumentó el volumen, señalando que el baile formal estaba a punto de comenzar. El primer ministro le tendió la mano a Charlotte con una sonrisa graciosa, invitándola al vals de apertura. Era un honor extraordinario. Jonathan entendió vagamente. El tipo de reconocimiento que la gente pasaba carreras enteras esperando recibir. Charlotte aceptó con gracia, poniendo su mano en la de él, y se deslizaron hacia el centro de la pista de baile. Otras parejas se unieron rápidamente, pero había un círculo respetuoso de espacio alrededor de Charlotte y del primer ministro, reconociéndolos como las estrellas de esa particular presentación. Jonathan no podía desviar la mirada. Charlotte se movía como si hubiera nacido para aquello, cada paso perfectamente sincronizado con la música y con su pareja. El vestido azul medianoche giraba alrededor de sus piernas, capturando la luz de maneras que hacían que la tela pareciera viva. Ella estaba sonriendo, no la sonrisa educada y cansada que Jonathan se había acostumbrado a ver en casa, sino algo genuino y radiante. Era como observar una versión de ella de un universo paralelo, pensó él. O quizás esta siempre había sido la versión real, y lo que él había visto en casa era solo una sombra, la parte de ella que permanecía después de que guardaba toda su luz para el mundo que realmente la apreciaba. El vals continuó, y más parejas llenaron la pista. Jonathan vio a Camille bailando con el hombre que la había abordado anteriormente, su cabeza echada hacia atrás en una risa performática. No sintió nada al verla. Toda la pasión que había pensado sentir, todo el deseo que lo había llevado a París, se había evaporado como niebla bajo el sol implacable de la realidad. Cuando la música finalmente terminó, el salón estalló en aplausos. Entonces, el primer ministro besó la mano de Charlotte con galantería anticuada antes de escoltarla de vuelta al círculo de dignatarios que esperaban ansiosamente.
y durante todo el tiempo, Charlotte no miró ni una vez en dirección a Jonathan. Él estaba empezando a entender que eso era intencional. No porque ella no lo hubiera visto, sino porque había decidido que él ya no merecía su atención. Se había vuelto irrelevante en su narrativa. Una nota a pie de página que ella estaba preparada para editar completamente. La anciana le tocó el brazo suavemente. «Hay una salida lateral allí», ella dijo, señalando discretamente una puerta escondida detrás de un elaborado tapiz. «Si desea dejar este lugar con un mínimo de dignidad restante, le sugiero que la use. Pronto, todos sabrán exactamente quién es usted y lo que ha hecho. París adora un escándalo, pero rara vez siente simpatía por sus protagonistas». Jonathan miró a Charlotte una última vez. Ella estaba rodeada de luz y admiración, viviendo una vida que él nunca imaginó que tenía, alcanzando alturas que él ni siquiera había soñado para sí mismo. Y él, finalmente, entendió la magnitud completa de su error. Sin decir nada más, Jonathan caminó hacia la puerta lateral, dejando atrás el calor y la luz del salón de gala, desapareciendo en las sombras frías de los pasillos de servicio del Palais Garnier. El aire frío del pasillo de servicio golpeó a Jonathan como una bofetada física. Él se tambaleó ligeramente, apoyándose contra la pared de piedra húmeda mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra. Detrás de él, las pesadas puertas amortiguaban los sonidos del salón de gala, reduciendo la música y las risas a un murmullo distante y fantasmal. Era como si hubiera cruzado a otro mundo, un mundo de sombras y silencio, donde los hombres como él pertenecían. Sus pasos resonaban contra el suelo de mármol mientras avanzaba sin dirección clara, solo necesitando alejarse, poner distancia entre él y la mujer que había subestimado tan completamente. El pasillo se extendía ante él como un túnel interminable, iluminado solo por luces de emergencia espaciadas que proyectaban sombras alargadas en las paredes ornamentadas. Incluso entre bastidores, el Palais Garnier exhalaba grandeza, un recordatorio constante de que él estaba en un lugar mucho más allá de su alcance. Jonathan sacó el celular de su bolsillo con dedos temblorosos. 3 mensajes sin leer de Camille. Los borró sin leerlos. Ya no importaba lo que ella tuviera que decir. Toda aquella fantasía se había desintegrado en el momento en que Charlotte entró en aquel salón, y ahora él se quedó solo con los fragmentos cortantes de la realidad. ¿Debería llamarla? El pulgar de Jonathan se cernió sobre el nombre de Charlotte en sus contactos. Aquella foto antigua, de perfil de ella sonriendo en alguna playa durante las vacaciones que tomaron en los primeros años de matrimonio. ¿Cuándo fue la última vez que la hizo sonreír así? ¿Cuándo fue la última vez que realmente lo intentó? El teléfono vibró en su mano, y el corazón de Jonathan dio un salto por un momento irracional de esperanza de que fuera Charlotte. Pero era solo su jefe en Boston, probablemente preguntando por la conferencia de negocios inventada. Jonathan colgó la llamada y apagó la pantalla, sumiendo el pasillo de nuevo en la penumbra. Sus piernas lo llevaron a una escalera lateral que bajaba en espiral. Jonathan la siguió ciegamente, una mano en la pared fría para mantener el equilibrio, descendiendo cada vez más profundo en las entrañas del edificio histórico. Podía escuchar el sonido amortiguado de maquinaria en algún lugar debajo, el zumbido constante de sistemas modernos escondidos dentro de esta reliquia del siglo XIX. Cuando finalmente emergió en otro pasillo, este más ancho y mejor iluminado, Jonathan se dio cuenta de que había llegado a un área administrativa. Las puertas de las oficinas se alineaban a ambos lados, todas cerradas y oscuras a estas horas tardías. Siguió caminando hasta encontrar una pequeña sala de espera con bancos tapizados de terciopelo rojo desgastado. Sin pensar, se desplomó en uno de ellos, dejando caer su cabeza entre las manos. El silencio aquí era absoluto, casi opresivo.
Jonathan podía escuchar su propia respiración, rápida e irregular, y el pulso acelerado martilleando en sus oídos. ¿Cuánto tiempo llevaba sentado allí? ¿Minutos? ¿Horas? El tiempo parecía haber perdido su significado. Imágenes del salón de gala seguían parpadeando en su mente como diapositivas en una cruel presentación. Charlotte bailando con el primer ministro. Charlotte rodeada de admiradores. Charlotte hablando ese francés perfecto y sin esfuerzo. Charlotte siendo todo lo que él había insistido que ella no era. ¿Y Camille? Apenas podía recordar su rostro ahora. Todo aquel deseo ardiente que lo había consumido durante meses se había enfriado en cenizas. ¿Qué había visto en ella? ¿Validación? Se dio cuenta amargamente. Una bella mujer francesa que lo hacía sentir especial, sofisticado, deseable. Ella era un espejo que reflejaba la imagen que él quería ver de sí mismo, no quien realmente era. Pero Charlotte era un espejo que mostraba la verdad que él había intentado desesperadamente evitar. Que era mediocre, que era perezoso en sus relaciones, perezoso en sus ambiciones, perezoso en su crecimiento personal, que se había casado con una mujer extraordinaria y había pasado 5 años intentando convencerla a ella y a sí mismo de que ella era común, porque confrontar su propia mediocridad era demasiado doloroso. El sonido de pasos resonando en el pasillo hizo que Jonathan levantara la cabeza bruscamente. Una figura emergía de la oscuridad, y por un momento su corazón se aceleró con la posibilidad imposible de que Charlotte hubiera venido a buscarlo. Pero era solo un guardia de seguridad mayor haciendo sus rondas, su linterna barriendo el pasillo con movimientos prácticos. El hombre se detuvo al ver a Jonathan. «Monsieur, cette zone est interdite au public». Jonathan parpadeó, procesando las palabras francesas lentamente. «Lo siento, yo me perdí. Del salón de gala. Necesitaba aire fresco». El guardia lo estudió por un momento, y Jonathan vio evaluación en aquellos ojos cansados. Finalmente, el hombre asintió. «La sortie est par là», dijo, señalando de vuelta en la dirección de donde Jonathan había venido. «Vous pouvez retourner à la fête, où il y a une sortie vers la rue». Volver a la fiesta o salir a la calle, como si fuera una elección sencilla, como si una decisión sobre puertas pudiera de alguna manera resolver el caos en que se había convertido su vida. «Gracias», murmuró Jonathan, obligándose a ponerse de pie. Sus piernas estaban rígidas por haber estado sentado en la misma posición y se tambaleó ligeramente. El guardia le extendió una mano para estabilizarlo, un gesto de bondad que hizo que algo se apretara dolorosamente en el pecho de Jonathan. «¿Ça va, monsieur?», preguntó el hombre, genuinamente preocupado ahora. «No», dijo Jonathan honestamente, la palabra saliendo antes de que pudiera censurarla. «No, no estoy bien». El guardia asintió lentamente, como si esta fuera una respuesta que escuchaba con frecuencia en estas paredes antiguas. «¿L'amour?», preguntó simplemente. Jonathan soltó una risa áspera y sin humor. «¿Cómo lo supiste?» Un encogimiento de hombros galo. «C'est toujours l'amour, ou l'argent, mais surtout l'amour». Luego, en inglés con fuerte acento, «is always love. Make men do stupid things». «Hice muchas cosas estúpidas», admitió Jonathan, y fue un alivio decirlo en voz alta, confesárselo a este amable extraño en un pasillo vacío. «Tantas cosas estúpidas». El guardia le dio una palmada en el hombro con una mano callosa. «Alors, vous arrêtez de faire des choses stupides. You stop, you fix, or you don't fix, and you learn». Gesticuló vagamente hacia las escaleras. «Mais d'abord, vous sortez d'ici. Este lugar es para celebración. Necesitas aire real, no aire de fiesta». Jonathan se encontró asintiendo, aceptando esta sabiduría inesperada.
¿Dónde está la salida a la calle? El guardia señaló un pasillo lateral. Tout droit, puis à gauche. Da a la Rue Scribe. Hay un café allí, todavía abierto. Café Claude. Bueno para pensar. Gracias, dijo Jonathan, y esta vez lo dijo con peso real. Por todo. El hombre solo hizo un gesto con la linterna, ya volviendo a sus rondas, y Jonathan siguió las direcciones indicadas. El pasillo lo llevó a través de más áreas administrativas, luego por un área de almacenamiento llena de sillas apiladas y telones enrollados, finalmente terminando en una pesada puerta de metal marcada como salida de emergencia. Jonathan la empujó para abrirla y salió a la noche parisina. El aire estaba frío y húmedo, llevando la promesa de lluvia. La Rue Scribe estaba tranquila a esta hora. Solo algunos peatones pasaban apresuradamente, envueltos en abrigos y bufandas. Las luces de la calle proyectaban charcos amarillos en el pavimento mojado, y en algún lugar cercano, Jonathan podía escuchar el sonido distante del tráfico y una sirena lejana. Se quedó parado en la calle por un largo momento, solo respirando, sintiendo la realidad del mundo frío a su alrededor. No había glamour aquí, ninguna ilusión. Solo París siendo París. Una ciudad real, llena de gente real viviendo vidas reales, no el patio de juegos de fantasía que él había construido en su imaginación. El café que el guardia había mencionado estaba al otro lado de la calle, su luz cálida derramándose a través de ventanas empañadas. Café Claude, decía el letrero discretamente. Jonathan cruzó hacia él, sus piernas moviéndose en piloto automático, necesitando algún destino, cualquier destino que no fuera volver a aquel salón de gala. Dentro, el café era pequeño y cómodamente usado, con sillas torpes y mesas marcadas por décadas de uso. Solo unos pocos clientes salpicaban el espacio, la mayoría solitarios, absortos en libros o laptops o en sus propios pensamientos. Un camarero mayor con delantal manchado levantó la vista cuando Jonathan entró, indicando una mesa vacía cerca de la ventana. Jonathan se hundió en la silla y pidió café sin realmente pensarlo. El camarero regresó momentos después con un espresso oscuro y amargo y un pequeño vaso de agua. Jonathan bebió el café de una vez, dando la bienvenida al ardor en su garganta, algo físico en lo que concentrarse más allá de la confusión en su mente. A través de la ventana podía ver el Palais Garnier a lo lejos, sus elaboradas fachadas iluminadas contra el cielo nocturno. Charlotte todavía estaba allí dentro, todavía brillando, todavía siendo extraordinaria. Y él estaba aquí, solo en un café destartalado, finalmente forzado a confrontar quién era realmente cuando todas las ilusiones fueron despojadas. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Charlotte. El corazón de Jonathan se detuvo mientras lo abría. Las manos le temblaban tanto que casi se le cae el dispositivo. El mensaje era corto, solo 3 palabras en francés perfecto. Je sais tout. Lo sé todo. Jonathan se quedó mirando esas palabras hasta que se emborronaron, y luego llegó el segundo mensaje. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. No vuelvas a nuestro apartamento. Tus cosas estarán en un almacén. Nuestro apartamento. Excepto que nunca había sido de ellos, ¿verdad? Siempre fue de ella. Todo siempre fue de ella. Él solo había existido en su órbita, calentándose en su luz, mientras no contribuía con nada más que quejas y resentimiento. Un tercer mensaje. Debería estar enfadada. Debería estar dolida. Pero principalmente, Jonathan, estoy aliviada. Me has liberado. Jonathan dejó caer el teléfono sobre la mesa como si le hubiera quemado la mano. La liberó. No la había traicionado, se dio cuenta con una claridad súbita y brutal. La había liberado de una relación que la estaba atrapando,
de una pareja que nunca la vio, nunca la apreció, nunca intentó estar a su altura. El camarero apareció de nuevo, rellenando su vaso de agua sin que se lo pidieran. Jonathan levantó la vista y vio comprensión en aquellos ojos antiguos. ¿Cuántas almas destrozadas había servido este hombre a lo largo de los años? ¿Cuántos corazones rotos habían encontrado refugio en estas sillas desgastadas? ¿Otro café?, preguntó el camarero en inglés con acento. Jonathan negó con la cabeza. No, solo... ¿Puedo quedarme aquí un rato? Tant que vous en avez besoin, monsieur. El tiempo que necesite. Y así Jonathan se sentó mientras París continuaba su vida nocturna a su alrededor, un hombre solo en un café, finalmente, dolorosamente, comenzando a comprender el peso total de lo que había perdido y del hombre insignificante en que se había permitido convertirse. La taza de café se enfrió entre los dedos de Jonathan mientras permanecía sentado en la incómoda silla del Café Claude, observando su reflejo borroso en la ventana empañada. Al otro lado del cristal, París continuaba su danza nocturna de luces y sombras, indiferente al colapso silencioso que ocurría dentro de él. Los mensajes de Charlotte brillaban en la pantalla del teléfono como acusaciones luminosas. Cada palabra, una sentencia que él no podía refutar porque sabía que eran verdaderas. El camarero pasó de nuevo, esta vez trayendo un pequeño plato con un trozo de pastel de almendras que Jonathan no había pedido. El hombre simplemente hizo un gesto cuando Jonathan empezó a protestar, murmurando algo en francés sobre cortesías gratuitas antes de desaparecer de nuevo hacia el mostrador. Era un simple gesto de humanidad que hizo que la garganta de Jonathan se apretara incómodamente. ¿Cuánto tiempo hacía que no había hecho algo amable por Charlotte sin esperar nada a cambio? La respuesta llegó rápida y brutal. Años. Quizás desde el principio, cuando todavía intentaba impresionarla, cuando el matrimonio era una novedad y aún necesitaba demostrar su valía. Pero cuando ella se convirtió en suya, cuando el anillo estaba en su dedo y las formalidades concluidas, simplemente dejó de intentarlo. Asumió que Charlotte siempre estaría allí, una presencia constante y confiable, como muebles o agua corriente. Jonathan mordió el pastel mecánicamente, sin saborearlo realmente. Sus manos estaban entumecidas. Todo su cuerpo parecía estar funcionando a través de una densa niebla. Por la ventana podía ver parejas pasando del brazo, turistas riendo mientras se hacían selfies frente a los monumentos iluminados, la vida normal de París en una noche normal. Excepto que nada de aquella noche era normal, y Jonathan sospechaba que nada volvería a ser normal de nuevo. Otra pareja entró en el café, jóvenes y claramente enamorados, el tipo de amor nuevo y brillante que aún no había sido puesto a prueba por el tiempo o el aburrimiento. Se sentaron en un rincón, tan absortos el uno en el otro que el resto del mundo podría haber desaparecido. Jonathan observó cómo el muchacho se colgaba de cada palabra de la chica, cómo ella le tocaba el brazo mientras hablaba, cómo compartían sonrisas secretas que no necesitaban traducción. ¿Él y Charlotte fueron así una vez? Debe haber habido un tiempo, al principio, cuando él realmente la escuchaba, cuando sus historias eran fascinantes, en lugar de interrupciones inconvenientes para sus propias quejas. Intentando recordar, Jonathan logró recuperar fragmentos de recuerdos de aquellos primeros meses. Charlotte hablando animadamente sobre un descubrimiento que había hecho en archivos franceses para su primer libro. Él, fingiendo interés, mientras secretamente verificaba resultados deportivos en su teléfono debajo de la mesa. Charlotte invitándolo a una charla en el museo sobre impresionismo francés. Él, negándose porque había un partido importante esa noche. Cada recuerdo era como un cuchillo, revelando un patrón que él se había negado a ver. No fue Charlotte quien cambió. Fue él quien nunca realmente lo intentó. El teléfono vibró de nuevo.
y Jonathan lo tomó con dedos renuentes, esperando otro mensaje devastador de Charlotte. Pero era Camille esta vez. Una larga secuencia de textos en francés que tuvo que pasar por el traductor del teléfono para comprender completamente. Debería haberme dado cuenta, decía el primer mensaje. La forma en que hablabas de ella, siempre con ese tono de resentimiento, pero también algo más. Estabas obsesionado con ella, Jonathan. Solo que no de la manera que pensabas. El siguiente era más directo. Me usaste como un espejo para ver una versión de ti mismo que no existe. Y yo te dejé, porque era conveniente tener a alguien que me adorara sin realmente conocerme. Ambos somos culpables de vivir en fantasías. El mensaje final lo sorprendió con su cruda sinceridad. Espero que encuentres la manera de perdonarte eventualmente, pero primero necesitas dejar de esconderte del hombre que realmente eres. Buena suerte, Jonathan. La necesitarás. Jonathan borró los mensajes y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si no ver la pantalla pudiera de alguna manera borrar las verdades que seguían llegando de todos lados. El café estaba más silencioso ahora. Solo el murmullo bajo de conversaciones y el ocasional tintineo de vajilla. Alguien había puesto música suave, una vieja canción francesa que él no reconocía, pero que de alguna manera transmitía toda la melancolía que sentía. Debería estar planeando sus próximos pasos. Jonathan lo sabía. Encontrar un hotel, ya que no podía volver al apartamento. Llamar a su jefe y confesar que no había conferencia de negocios. Comenzar el doloroso proceso de deshacer la vida que había construido con Charlotte, o más precisamente, la vida que ella había construido mientras él simplemente existía a su lado. Pero todo lo que podía hacer era quedarse sentado allí, paralizado por la magnitud de su propia estupidez. ¿Cuántas pistas había ignorado? Charlotte trabajando hasta tarde, no porque fuera una adicta al trabajo, sino porque estaba construyendo algo significativo. Sus viajes frecuentes no eran por ambición egoísta, sino por tejer conexiones genuinas entre culturas. Su francés perfecto no era exhibición, era resultado de años viviendo y amando Francia de una manera que Jonathan solo fingió hacer durante unas semanas con Camille. La pareja joven en el rincón estaba saliendo ahora, aún envueltos el uno en el otro, y Jonathan sintió una punzada aguda de envidia. No por su juventud o por el amor nuevo, sino por la sinceridad. Todavía no habían aprendido a decepcionarse. Todavía no habían construido las paredes de resentimiento y excusas que Jonathan había erigido tan cuidadosamente alrededor de sí mismo. Una figura familiar apareció fuera de la ventana del café, y el corazón de Jonathan se aceleró antes de darse cuenta de que no era Charlotte. Solo otra mujer rubia, con un vestido elegante, probablemente regresando de algún evento. Pero aquel breve momento de pánico reveló algo que él no estaba listo para admitir. Parte de él todavía esperaba que Charlotte viniera a buscarlo, que hubiera alguna escena dramática de reconciliación donde él pudiera disculparse y ella perdonaría, y todo volvería a la normalidad. Excepto que nada volvería a la normalidad, y él no merecía su perdón. Los mensajes de ella lo habían dejado cristalino. Ella no estaba herida ni enfadada, estaba aliviada. Aliviada de estar libre de él, libre de la versión disminuida de sí misma que tenía que ser para que su frágil ego se sintiera menos amenazado. Jonathan sacó un billete arrugado del bolsillo y lo dejó en la mesa. Mucho más de lo que costaban el café y el pastel, pero no le importaba. Necesitaba moverse, hacer algo, aunque fuera solo vagar por las calles, hasta encontrar un hotel que aceptara a un hombre desorientado sin reserva en medio de la noche. Afuera, el aire estaba más frío ahora, con un viento cortante que hizo que Jonathan se ajustara más el abrigo. Empezó a caminar sin dirección real, dejando que sus pies eligieran el camino mientras su mente giraba en círculos
cada vez más cerrados. La ciudad estaba más silenciosa ahora. La mayoría de los turistas y fiesteros ya se habían recogido. Solo unos pocos solitarios permanecían en las calles, figuras sombrías con sus propias historias de arrepentimiento y pérdida. Pasó por un escaparate que reflejaba su imagen, y Jonathan se detuvo, obligándose a mirar realmente. El hombre que le devolvía la mirada parecía una versión desgastada de sí mismo. La corbata torcida, el cabello despeinado, los ojos vacíos que no reconocían del todo. ¿Cuándo se convirtió en este extraño? ¿O siempre había sido así, y él simplemente se negaba a verlo? Un recuerdo repentino lo golpeó con una fuerza inesperada. 3 años atrás, Charlotte, recibiendo la noticia de que su segundo libro había ganado un prestigioso premio, había entrado en casa radiante, sosteniendo el correo electrónico impreso en manos temblorosas, queriendo celebrar. ¿Y Jonathan? ¿Qué había hecho él? Murmuró felicitaciones distraídas antes de regresar su atención al partido de baloncesto en la televisión. Cuando ella intentó compartir detalles sobre el premio, él se quejó de estar cansado de escuchar sobre trabajo. Él vio su rostro caer en ese momento, vio la luz apagarse en sus ojos, pero no le importó lo suficiente como para arreglarlo. Simplemente asumió que ella estaba siendo dramática, que necesitaba aprender a leer mejor el ambiente. Nunca se le ocurrió que él era el problema, que su desinterés constante en sus logros estaba matando lentamente algo precioso entre ellos. ¿Cuántos momentos como ese hubo? ¿Cuántas veces Charlotte intentó acercarse a él? Intentó compartir su vida con él, solo para ser recibida con indiferencia o resentimiento mal disimulado. Y en algún momento ella dejó de intentarlo. Construyó una vida completa y rica separada de él. Una vida donde ella era valorada y apreciada y vista. Jonathan se encontró frente a otro hotel, este más modesto que los grandes palacios cercanos a la ópera. El letrero decía Hotel Beau Séjour, y a través de las ventanas podía ver una recepción pequeña pero limpia, con una señora mayor leyendo un libro detrás del mostrador. Parecía el tipo de lugar que haría preguntas mínimas, que aceptaría a un hombre perdido en medio de la noche sin juicio. Empujó la puerta, y un suave timbre anunció su entrada. La señora levantó la vista, evaluándolo rápidamente antes de indicarle que se acercara. Jonathan se aproximó al mostrador, de repente consciente de lo desaliñado y desesperado que debía parecer. «Bonsoir», dijo ella con calma. «¿Vous cherchez une chambre?» «Sí», respondió Jonathan en inglés, demasiado cansado para intentar el francés. «Una habitación. Por una noche. Quizás más. No estoy seguro todavía». La señora asintió como si recibiera huéspedes inciertos regularmente. 45 euros. Petit déjeuner inclus. Al ver su expresión confusa, cambió a un inglés rudimentario. 45 euros. Breakfast included. Jonathan entregó su tarjeta de crédito y ella procesó la transacción con eficiencia silenciosa, antes de entregarle una llave de metal real, no una tarjeta llave electrónica. Algo en la solidez de aquel metal frío en su palma era reconfortante. «Deuxième étage», dijo ella, señalando una escalera estrecha. «Segundo piso. Sala de bain es compartida, pero usted es el único huésped esta noche, así que tendrá privacidad». Jonathan agradeció y subió los escalones crujientes hasta el segundo piso. El pasillo era estrecho y ligeramente inclinado, el tipo de encanto torcido que venía con edificios de siglos de antigüedad. Encontró su habitación, número 7, y abrió la puerta para revelar un espacio pequeño pero sorprendentemente acogedor. Una cama estrecha cubierta con un edredón blanco limpio, una silla de madera, una ventana minúscula con vistas a un patio oscuro. Se dejó caer en la cama sin molestarse en quitarse los zapatos, mirando el techo agrietado sobre él.
En algún lugar al otro lado de París, Charlotte probablemente todavía estaba en su baile de gala, todavía brillando, todavía siendo extraordinaria. Y aquí estaba él, solo en una habitación de hotel de 45 euros, finalmente confrontando el vacío donde debería haber habido un hombre mejor. El teléfono vibró una última vez. Jonathan casi no lo revisa, pero algo lo hizo sacar el dispositivo del bolsillo. No era Charlotte ni Camille esta vez, sino un correo electrónico automatizado confirmando que su tarjeta de crédito había sido cargada por la retirada de sus pertenencias del apartamento y su traslado a un almacén. Eficiente hasta el final, Charlotte ya estaba borrando su presencia de su vida. Jonathan dejó caer el teléfono al suelo y cerró los ojos, deseando el olvido del sueño pero sabiendo que no vendría fácilmente. Mañana tendría que enfrentar las consecuencias prácticas de sus decisiones. Pero esta noche, todo lo que podía hacer era tumbarse en la oscuridad y finalmente, dolorosamente, comenzar a comprender el costo total de nunca haber visto realmente a la mujer extraordinaria a la que había tenido el privilegio de llamar esposa. La luz gris de la mañana se filtraba a través de la ventana minúscula cuando Jonathan finalmente se rindió en su intento de dormir. Su espalda le dolía por la cama estrecha, sus ojos le escocían por el agotamiento y las lágrimas no derramadas, y su mente seguía reproduciendo escenas del baile de gala en un bucle interminable y punitivo. Se arrastró hasta el pequeño lavabo, en la esquina de la habitación, y se echó agua fría en la cara, observando su reflejo en el espejo manchado. El hombre que le devolvía la mirada parecía haber envejecido una década durante la noche. El teléfono mostraba las 7:15 de la mañana. Mensajes de su jefe se acumulaban en la pantalla, cada uno más insistente que el anterior, exigiendo explicaciones sobre dónde estaba y por qué no había informes de la supuesta conferencia inventada. Jonathan los borró todos sin leerlos por completo. Ese trabajo, como tantas otras cosas en su vida, parecía súbitamente irrelevante ante la magnitud de lo que había perdido. Bajó las escaleras crujientes hasta la pequeña sala de desayuno, donde la señora de la recepción había preparado una mesa modesta con panecillos, mermeladas, café fresco y zumo de naranja. Solo otro huésped estaba presente, un hombre de negocios japonés absorto en su laptop, y Jonathan agradeció silenciosamente la falta de necesidad de conversación. Tomó un croissant que no tenía apetito para comer y una taza de café que bebió mecánicamente, sintiendo que la cafeína hacía poco para disipar la niebla en su mente. ¿Charlotte estaría despierta ahora? Probablemente no, después de una noche en el baile de gala. Ella siempre fue capaz de funcionar con poco sueño cuando era necesario, otra de sus muchas cualidades prácticas que Jonathan había interpretado como frialdad emocional. ¿Cuántas otras características admirables había distorsionado en fallas imaginarias para justificar su propio descontento? El café derramado en la mesa formó un pequeño charco marrón que él observó expandirse lentamente, incapaz de reunir energía para limpiarlo. Sus manos temblaban ligeramente, una combinación de cafeína y adrenalina residual del shock de la noche anterior. Necesitaba hacer un plan, decidir sus próximos pasos, pero cada vez que intentaba organizar sus pensamientos, estos se escurrían como arena entre los dedos. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Esta vez, era de un número desconocido con código de área de Boston. Jonathan lo abrió con dedos renuentes. Señor Whitmore, soy Daniel Rousseau, abogado que representa a Charlotte Whitmore en asuntos de disolución matrimonial. Mi cliente ha solicitado que me ponga en contacto para discutir los términos de la separación. Por favor, llámeme al número de abajo cuando pueda hablar. Agradezco su cooperación en este asunto. La formalidad de las palabras era como vidrio molido. Disolución matrimonial. Como si 5 años de matrimonio pudieran reducirse a terminología legal y papeleo procesado. Pero eso era exactamente lo que él había hecho
cuando decidió traer a Camille a París, ¿verdad? Había transformado una relación en algo desechable, reemplazable. Jonathan copió el número del abogado, pero no llamó inmediatamente. Primero necesitaba pensar. Necesitaba entender lo que realmente quería, no lo que su orgullo herido quería, no lo que su fantasía de una vida glamurosa prometía, sino lo que él genuinamente, honestamente deseaba para el resto de su vida. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba, cristalina en su dolorosa claridad. Quería a Charlotte. No la versión disminuida de ella que había creado en su mente para sentirse superior, sino la mujer real y extraordinaria que había brillado en el baile de gala. Quería la oportunidad de realmente conocerla, de hacer las preguntas que nunca hizo, de escuchar las historias que siempre interrumpió. Quería ser el tipo de hombre que merecía estar a su lado, no como un accesorio o un peso muerto, sino como un compañero genuino. Pero querer algo y merecerlo eran cosas completamente diferentes. Y los mensajes de Charlotte habían dejado claro que ella no buscaba reconciliación. Estaba aliviada de estar libre de él, y Jonathan no podía culparla. ¿Qué motivo tendría ella para darle otra oportunidad a un hombre que pasó 5 años demostrando que no la valoraba? La señora de la recepción apareció en la entrada de la sala con un paño para limpiar las mesas. Notó el café derramado e hizo un suave sonido de simpatía antes de limpiarlo con eficiencia. Jonathan murmuró una disculpa, pero ella solo negó con la cabeza. «Saharib», dijo ella amablemente. «Sucede». Luego, con esa extraña intuición que algunas personas parecían tener para detectar el sufrimiento. «¿Problems de cœur?» Jonathan asintió, incapaz de confiar en su voz por un momento. La inesperada amabilidad de esta extraña estaba amenazando con romper el frágil control que mantenía sobre sus emociones. «L'amour est compliqué», continuó ella, limpiando la mesa a su alrededor con movimientos suaves y prácticos. «Pero usted todavía es joven. Hay tiempo para corregir errores o aprender de ellos y hacerlo mejor la próxima vez». La próxima vez. Como si pudiera haber una próxima vez. Como si Charlotte fuera algo que pudiera ser reemplazado por otra persona en el futuro. La idea era simultáneamente reconfortante y profundamente errónea. Jonathan no quería una próxima vez con otra persona. Quería hacerlo bien esta vez, con la única persona que importaba. Pero algunas cosas, una vez rotas, no podían repararse. Algunas traiciones eran demasiado definitivas, algunos daños demasiado irreversibles. Él había cruzado esa línea cuando llevó a Camille a París, cuando exhibió su infidelidad en el evento más importante de la carrera de Charlotte, cuando eligió activamente humillarla, incluso sin saber que ella estaría allí para presenciarlo. Jonathan terminó su café y regresó a la habitación. Cada paso parecía requerir un esfuerzo monumental. La cama todavía estaba deshecha de su noche de insomnio, y consideró brevemente simplemente tirarse de nuevo en ella y renunciar a todo. Pero eso sería solo otra huida, otra elección cobarde en una vida que se había definido por ellas. Tomó el teléfono y marcó el número del abogado de Charlotte antes de que pudiera cambiar de opinión. La llamada fue atendida al segundo tono. «Daniel Rousseau». «Soy Jonathan Whitmore», dijo él, su voz sonando ronca y cansada. «Recibí su mensaje». Hubo una breve pausa, el sonido de papeles siendo organizados. «Señor Whitmore, gracias por devolver mi llamada tan pronto. Imagino que esta es una situación difícil para todos los involucrados». La formalidad profesional era casi reconfortante en su impersonalidad. Jonathan se aferró a ella como a una tabla de salvación. «¿Qué quiere Charlotte?» «Mi cliente busca una disolución rápida y amistosa del matrimonio», explicó Rousseau con calma. «Ella no está interesada en prolongar el proceso ni en crear dificultades innecesarias.
Dado que la mayor parte de los activos están a su nombre, incluido el apartamento en Boston, está preparada para ser generosa en los términos del acuerdo. Generosa. Claro que lo sería. Incluso al final de todo, Charlotte estaba siendo más amable con él de lo que merecía. «No quiero nada de ella», dijo Jonathan, las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlas por completo. «Nada de los activos, nada del dinero. No es por eso que me casé con ella, y no voy a aceptar pagos de culpa en el divorcio». Hubo otra pausa, más larga esta vez. «Señor Whitmore, entiendo que está emocionalmente afectado, pero le aconsejaría en contra de decisiones financieras precipitadas. Usted tiene derecho legal a...» «No quiero lo que tengo derecho legal», interrumpió Jonathan, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. «Quiero que le digas a Charlotte que acepto los términos que ella quiera. Puede quedarse con todo. Solo tengo una petición». «¿Cuál sería?» Jonathan respiró hondo, preparándose para lo único que realmente importaba. «Quiero una oportunidad para disculparme con ella en persona. No para intentar cambiar su decisión o rogar por otra oportunidad. Solo para mirarla a los ojos y decirle que lamento el hombre que fui y todos los años que desperdicié sin verla». El abogado guardó silencio por un largo momento. «Transmitiré su petición a mi cliente, pero no puedo prometer que ella aceptará reunirse con usted. Ha sido muy clara sobre querer seguir adelante». «Lo sé», dijo Jonathan con calma, «pero necesito preguntar. Si dice que no, también lo aceptaré. Firmaré lo que sea necesario, cuando sea necesario, sin objetar nada». «Entiendo. Me pondré en contacto con usted después de hablar con la señora Whitmore. Mientras tanto, si puede proporcionarme una dirección en París donde puedan enviarse los documentos». Jonathan proporcionó la dirección del Hotel Beau Séjour, consciente de lo patético que sonaba estar en un hotel de 45 euros por noche, mientras su esposa probablemente estaba en una suite de lujo en algún lugar. Pero también había algo honesto en ello, una correspondencia adecuada entre sus circunstancias externas y su realidad interna. Después de que la llamada terminó, Jonathan se sentó al borde de la cama y simplemente respiró. Por primera vez desde que vio a Charlotte en la gala, sintió algo más que pánico y desesperación. No era esperanza exactamente, porque no tenía ilusiones de reconciliación, pero era algo cercano a la claridad, una comprensión de que necesitaba aceptar las consecuencias de sus elecciones, sin intentar negociar o escapar de ellas. Su teléfono sonó de nuevo, esta vez una llamada de su jefe. Jonathan contestó, listo para enfrentar otra consecuencia. «¿Dónde demonios estás, Whitmore?» La voz estaba tensa con una ira apenas contenida. «Has perdido 3 reuniones importantes. ¿No hay registro de ninguna conferencia en Londres? Y ahora descubro que usaste la tarjeta de crédito de la empresa para billetes de avión a París». «Mentí sobre la conferencia», dijo Jonathan simplemente, demasiado cansado para inventar más excusas. «Vine a París por motivos personales. Entiendo si quiere despedirme». La línea quedó en silencio por un momento de asombro. ¿Me está diciendo que inventó un viaje de negocios y usó fondos de la empresa para financiar una escapada personal? Sí, y devolveré todo el dinero, hasta el último céntimo. Puede descontarlo de mi pago final si es necesario. Otra larga pausa. «Whitmore, no sé qué le está pasando, pero esto es inaceptable. Cuando regrese a Boston, tendremos una conversación seria sobre su futuro en esta empresa. De hecho, ni siquiera se moleste en volver a la oficina. Está suspendido sin sueldo hasta nuevo aviso. Recibirá un correo electrónico sobre los próximos pasos». La llamada terminó, y Jonathan dejó el teléfono a un lado. Debería sentir pánico por la inminente pérdida de su empleo, preocupación por cómo pagaría el alquiler y las facturas. Pero todo lo que sintió fue una extraña sensación de alivio.
otra cuerda cortada, otro pedazo de la vida antigua desmoronándose. Se levantó y caminó hasta la minúscula ventana, mirando el pequeño y sorprendentemente encantador patio de abajo. Un viejo árbol crecía en el centro. Sus hojas comenzaban a mostrar los primeros signos de amarilleamiento del otoño que se acercaba. Un gato naranja estaba acurrucado en un banco de piedra, absorbiendo el débil sol de la mañana. Jonathan permaneció allí por un largo tiempo, observando esa escena sencilla, dejando que su mente finalmente se desacelerara del pánico frenético que la había dominado desde la noche anterior. París continuaba su vida allá afuera, indiferente a sus dramas personales. El mundo no se había detenido porque su matrimonio había terminado, porque él había perdido todo lo que creía que importaba. Y tal vez, solo tal vez, había algo liberador en ello. Sin un empleo en el que esconderse, sin Charlotte a quien culpar por sus propias insuficiencias, sin Camille para validar su fantasía de ser alguien que no era, Jonathan estaba finalmente solo consigo mismo. Y el hombre que encontró en ese reflejo matutino no era quien había imaginado ser. Pero podría convertirse en alguien mejor. No para reconquistar a Charlotte, porque ese barco ya había zarpado y se había hundido, sino para sí mismo, para que el próximo capítulo de su vida fuera escrito por alguien que al menos intentara ser honesto sobre sus fallas y trabajara para corregirlas. El teléfono vibró con un mensaje final del abogado. Jonathan lo leyó con manos que ya no temblaban. Mi cliente ha aceptado reunirse con usted mañana a las 3 de la tarde, en el Jardín de Luxemburgo. Pide que respete el hecho de que este será un encuentro final y breve. Por favor, confirme si este horario le viene bien. Jonathan tecleó su confirmación y la envió. Mañana, entonces. Una última oportunidad para mirar a Charlotte a los ojos y decir las palabras que debió haber dicho todos los días de los últimos 5 años. No cambiaría nada, no desharía el daño, pero era todo lo que le quedaba por ofrecer. Y tal vez, solo tal vez, sería el comienzo de aprender a ser el tipo de hombre que pudiera mirar su propio reflejo sin vergüenza. El Jardín de Luxemburgo estaba tranquilo para una tarde de septiembre. Solo unos pocos turistas dispersos fotografiando las estatuas y niños, persiguiendo palomas alrededor de la fuente central. Jonathan llegó 15 minutos antes, encontrando un banco con vistas al camino principal, por donde Charlotte inevitablemente pasaría. Sus manos sudaban dentro de los bolsillos, y las secó repetidamente en la tela de los vaqueros que había comprado esa mañana en una modesta tienda cerca del hotel. El traje que había usado en la gala estaba demasiado arrugado para salvarse, otra metáfora adecuada para el estado de su vida. Pasó la noche anterior ensayando lo que diría, escribiendo y reescribiendo mentalmente cada palabra, hasta que todo sonaba hueco e insuficiente. ¿Cómo resumir 5 años de fracasos en una conversación breve? ¿Cómo expresar un arrepentimiento lo suficientemente profundo como para corresponder a la magnitud de lo que había destruido? Las palabras parecían herramientas inadecuadas para la tarea imposible que tenía ante sí. Las 3 de la tarde llegaron y pasaron. Jonathan miró el reloj de su teléfono compulsivamente, cada minuto adicional apretándole más el estómago. Quizás ella había cambiado de opinión. Quizás se dio cuenta de que ni siquiera este gesto de cierre valía su tiempo. No podía culparla. Pero entonces, a las 3:12, la vio. Charlotte caminaba por el camino de grava con esa postura elegante que él siempre había notado, pero nunca realmente apreciado, vistiendo un sencillo conjunto de pantalón y blusa azul claro, que de alguna manera la hacían parecer más real que la deslumbrante visión en la gala. Su cabello estaba suelto alrededor de sus hombros, moviéndose suavemente con cada paso, y llevaba gafas de sol que ocultaban sus ojos. Jonathan se levantó cuando ella se acercó, sus piernas súbitamente inestables.
Charlotte se detuvo a unos metros de distancia, manteniendo esa distancia respetuosa que lo decía todo sobre dónde estaban ahora. No se quitó las gafas oscuras. «Charlotte», comenzó él. Su voz salió más ronca de lo que pretendía. «Gracias por aceptar verme. No esperaba que tú». «Casi no vine», lo interrumpió ella, su voz tranquila, pero firme. «Pero Daniel dijo que no pedías nada más que esto, y pensé que quizás ambos necesitábamos un cierre». Jonathan asintió, aceptando su brutal honestidad. «Ensayé lo que quería decir durante toda la noche, pero ahora todo parece inadecuado. ¿Cómo se pide perdón por 5 años de fracasos?» Charlotte finalmente se quitó las gafas de sol, y Jonathan vio que sus ojos estaban cansados pero secos. No había lágrimas, ninguna emoción violenta que él pudiera interpretar como esperanza o ira, solo una tristeza tranquila y resuelta. «No necesitas resumir 5 años, Jonathan. Yo viví cada uno de ellos. Sé exactamente lo que pasó y cuándo dejé de importarte». «Siempre importaste», protestó él, pero las palabras sonaron vacías, incluso para sus propios oídos. «No», corrigió Charlotte suavemente, moviendo la cabeza. «Importé al principio, cuando todavía intentaba impresionarte, pero en algún momento me convertí solo en parte del paisaje de tu vida, algo que esperabas que estuviera ahí, pero que nunca realmente veías. Y eventualmente, comenzaste a resentirme por no ser la fantasía que habías construido en tu cabeza». La precisión de sus palabras hirió más profundamente que cualquier acusación a gritos. Jonathan se sentó pesadamente de nuevo en el banco, y después de un momento de vacilación, Charlotte se unió a él, manteniendo un espacio cuidadoso entre ellos. «Tienes razón», admitió él, mirando las manos en su regazo. «Sobre todo. Construí una narrativa donde tú eras el problema, donde tu dedicación al trabajo era egoísmo, donde tu excelencia era de alguna manera un juicio sobre mi mediocridad. Necesitaba creer eso, porque admitir la verdad era demasiado doloroso». «¿Qué verdad?». Jonathan respiró hondo, forzándose a decirlo en voz alta por primera vez. «Que me casé con alguien extraordinario y pasé todo nuestro matrimonio intentando menospreciarte, porque enfrentar lo común que yo era en comparación parecía imposible. Que tenía miedo de tu grandeza porque exponía lo pequeño que me había permitido volverme». Charlotte guardó silencio por un largo momento, observando a los niños jugar cerca de la fuente. Cuando finalmente habló, su voz llevaba una profunda tristeza. «¿Sabes qué es lo más triste, Jonathan? Nunca te pedí que fueras extraordinario. Solo quería un compañero que me viera, que se interesara genuinamente por mi vida, que celebrara mis victorias en lugar de tratarlas como inconvenientes. Eso no es grandeza, es lo básico de una relación». «Lo sé ahora», dijo Jonathan, sintiendo un nudo en la garganta. «Verte en aquella gala, ver cómo toda esa sala te respondía, darme cuenta de que viví contigo durante 5 años y no tenía idea de quién eras realmente. Fue como despertar de un sueño y descubrir que había dormido a través de mi propia vida». «Pero no dormiste a través de tu vida, Jonathan. Elegiste activamente no prestar atención cada vez que intenté compartir algo importante sobre mi trabajo, y tú cambiabas de tema. Cada invitación rechazada a eventos que me importaban, cada mirada perdida cuando hablaba de mis pasiones. Esas fueron elecciones, no accidentes». Las palabras dolían precisamente porque eran verdad. Jonathan no podía esconderse tras excusas de estar cansado o distraído. Había elegido, repetidamente, ponerse en el centro de su propio universo y relegar a Charlotte a un papel de apoyo en su narrativa. «¿Cómo aguantaste tanto tiempo?», preguntó, genuinamente curioso. «¿Por qué no terminaste hace años?». Charlotte esbozó una pequeña y triste sonrisa.
porque seguía esperando que finalmente me vieras. Seguía pensando que si era lo suficientemente paciente, si te daba suficiente espacio, eventualmente despertarías y nos daríamos cuenta de que nos estábamos perdiendo el uno al otro. Pero nunca despertaste, no hasta que te forzaron. Y ahora es demasiado tarde, dijo Jonathan, no como pregunta, sino como reconocimiento. Sí, confirmó Charlotte suavemente. Es demasiado tarde para nosotros. No te odio, Jonathan. Ni siquiera estoy enfadada ya, pero tampoco puedo volver a una relación donde tengo que hacerme más pequeña para que tú te sientas más grande. Merezco más que eso. Siempre lo merecí. Mereces todo. Jonathan asintió, su voz quebrándose ligeramente. Y lamento haber tardado tanto en darme cuenta. Lamento haber desperdiciado tus años. Lamento haber sido demasiado cobarde para enfrentar mis propias insuficiencias sin culparte por ellas. Y lamento especialmente lo de París, por traer a Camille a esa gala, por intentar humillarte incluso sin saber que estarías allí. Charlotte lo miró directamente, y él vio algo suavizarse en sus facciones. ¿Sabes qué es lo extraño? Cuando os vi a los dos allí, mi primera emoción no fue ira, fue alivio. Porque finalmente se me permitía irme sin culpa, sin preguntarme si debería haberlo intentado más. Me liberaste, Jonathan, aunque no fuera tu intención. Se sentaron en silencio durante varios minutos, observando cómo la vida del jardín continuaba a su alrededor. Una suave brisa agitaba las hojas de los viejos árboles, trayendo el olor a tierra y al otoño que se acercaba. En algún lugar cercano, un músico callejero tocaba el acordeón, la melodía melancólica flotando en el aire como la banda sonora perfecta para ese momento de cierre. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Charlotte, finalmente. Jonathan se encogió de hombros. Perdí mi trabajo. No tengo un apartamento esperándome en Boston. Honestamente, no estoy muy seguro de nada más que de que necesito descubrir cómo ser una persona mejor antes de intentar construir cualquier tipo de vida nueva. Charlotte asintió lentamente. Eso es más autoconciencia de la que mostraste en 5 años. Es un comienzo. Hizo una pausa y añadió. Daniel me dijo que rechazaste cualquier acuerdo financiero en el divorcio. No me casé contigo por dinero y no voy a salir de esto aceptando pagos por culpa. Tú construiste todo lo que tienes a través de trabajo duro y talento. Yo no contribuí con nada más que resentimiento y crítica. Aún así, tienes derecho legal. No quiero lo que tengo derecho legal, interrumpió Jonathan suavemente. Quiero empezar de cero, sin muletas, sin atajos. Quizás por primera vez en mi vida, necesito realmente trabajar por algo que construya. Charlotte estudió su rostro por un largo momento, buscando señales de manipulación o autocompasión teatral. Aparentemente satisfecha con lo que vio, asintió. Entonces te deseo suerte sinceramente, Jonathan. Espero que encuentres la manera de convertirte en el hombre que pudiste haber sido. No por mí, sino por ti mismo, y por quien quiera que entre en tu vida en el futuro. Jonathan sintió lágrimas ardiendo detrás de los ojos, pero las contuvo. No tenía derecho a llorar, no tenía derecho a hacer que ella lo consolara a través de su propio duelo por la persona que debió haber sido. Nunca dejaré de lamentar el tiempo que desperdicié contigo. Nunca dejaré de desear poder volver atrás y ser el compañero que merecías. Pero no puedes volver, dijo Charlotte suavemente, poniéndose de pie. Ninguno de nosotros puede. Todo lo que podemos hacer es aprender de nuestros errores e intentar hacerlo mejor la próxima vez. Jonathan también se levantó, consciente de que esta era su última oportunidad de estar en su presencia, de absorber los detalles que había ignorado durante tanto tiempo. La forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba pensativa. El leve ceño fruncido entre sus cejas cuando estaba procesando algo difícil.
la gracia en cada movimiento, incluso en este momento de dolorosa despedida. Gracias, dijo finalmente, por darme esta conversación, por no odiarme, por ser elegante incluso cuando no merecía elegancia. Charlotte se puso las gafas de sol de nuevo, creando esa barrera final entre ellos. Cuídate, Jonathan. Y la próxima vez que encuentres a alguien especial, presta atención desde el principio. No esperes a perderla para finalmente verla. Se dio la vuelta para irse, pero Jonathan la llamó por su nombre una última vez. Cuando ella miró hacia atrás, él dijo las palabras que debió haber dicho 1000 veces a lo largo de los 5 años. Eres extraordinaria, Charlotte Whitmore. París tenía razón al celebrarte. El mundo entero debería celebrarte. Y yo fui un idiota ciego que tuvo la suerte de estar en tu órbita, aunque no fuera lo suficientemente inteligente como para apreciarlo. Una pequeña sonrisa tocó los labios de Charlotte, genuina, pero triste. Adiós, Jonathan. Y entonces ella se alejaba, con la espalda recta y la cabeza erguida, desapareciendo por el camino de grava entre los viejos árboles del jardín de Luxemburgo. Jonathan observó hasta que ella estuvo completamente fuera de vista, grabando esa imagen final en su memoria como penitencia y recordatorio. Cuando finalmente salió del parque, París continuaba su vida eterna a su alrededor, indiferente a otro corazón roto en sus antiguas calles. Pero algo había cambiado en él durante esa breve conversación. La fantasía había muerto por completo, reemplazada por una claridad dura pero necesaria sobre quién era y cuánto trabajo necesitaba hacer. Jonathan no sabía a dónde iría desde allí, qué forma tomaría su vida ahora que todas las estructuras antiguas se habían desmoronado. Pero por primera vez en años, quizás en toda su vida adulta, estaba listo para hacer el arduo trabajo de convertirse en alguien que pudiera mirar su propio reflejo, sin vergüenza. Charlotte merecía esa versión de él años atrás. Él no podía dársela ahora, pero podía dársela a sí mismo y a cualquier persona que entrara en su vida en el futuro. Era lo mínimo que podía hacer, y lo único que realmente importaba. El sol de la tarde proyectaba largas sombras, mientras Jonathan dejaba el jardín atrás, caminando hacia un futuro incierto pero finalmente, dolorosamente, honesto.